Bien, este capítulo explica qué significa 10 sefirot de la nada. Su medida es 10, que no tienen fin. La profundidad del principio, la profundidad del fin. La profundidad del bien, la profundidad del mal, la profundidad de arriba, la profundidad de abajo, la profundidad del este, la profundidad del oeste, la profundidad del norte, la profundidad del sur. El Maestro único, Dios Rey fiel, domina sobre todas ellas. Desde su santa morada hasta la eternidad de eternidades. En este capítulo, aquí el Sefer Yetzirah define el continuo pentadimensional, que es la base de su sistema. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a cosas tridimensionales, o vivir en un mundo tridimensional. Pero Hashem vive en un mundo pentadimensional, que es la base de su sistema. Las 5 dimensiones definen 10 direcciones, 2 opuestas en cada dimensión. Es la tabla 8, la página 77, la vamos a ver. El continuo espacial consiste en 3 dimensiones: arriba y abajo, norte, oeste, norte-sur, este-oeste. Este continuo está definido por 6 direcciones y es llamado universo. 6 direcciones, como la Margarita David. Como la Margarita David. Ahí tienen los que dicen que podía. El continuo temporal consiste en 2 direcciones, pasado y futuro, o bien principio y fin, llamado año. Por último, hay una quinta dimensión moral y espiritual cuyas direcciones son el bien y el mal, es llamada alma. Según los cabalistas posteriores, las 10 direcciones corresponden a las 10 sefirot de la forma siguiente. El principio es Rohman, fin es Binah. Bien, Keter, el mal, Malchut. Arriba, Netzach, abajo, Hod. Norte, Geburah, sur, Gesed. Este, Tiferet, y oeste, Yesod. Muy interesante pensar en esto porque el mundo occidental del oeste es un mundo basado en un Yesod roto. La sexualidad, la libertad, el libertinaje sexual es un Yesod roto o rota en el mundo occidental. Las personas se visten menos ropa. El mundo este está toda la belleza de ser humano en realidad. Tienes especias, condimentos, la mejor comida, tienes las mejores vestimentas, las novias orientales son las más bellas del mundo. En el sur encontramos Gesed, en el norte es Geburah. Interesante, porque los tribus del norte siempre invadían tierras, saqueaban tierras. En el sur encuentras Gesed. Todas las tribus del sur o del hemisferio del sur tienden a ser personas tranquilas. Hod, abajo, que es esplendor cuando miramos. No el mundo debajo de la tierra, sino la tierra en sí, en la creación de la Hashem abajo. Es fantástico, es un esplendor, es una reflexión de la belleza de Hashem. Y arriba Netzach. Y Malchut se considera un reinado malo porque no tiene su propia mente. Y Keter, corona, es el bien.
porque es la mente de Hashem, divina, el fin, entendimiento, que en otras palabras nos dedica, nos explica qué hacer y cuándo, o más el principio. Las 10 sefirot son así contempladas como 5 pares de opuestos. Estos son los 5 opuestos a 5 discutidos antes. Los opuestos tienen su paralelo en los 5 dedos de cada mano. Los cabalistas siempre definen a la sabiduría como principio. Esta traducción se basa en versículos tales como en Salmos y Proverbios, que dice: el principio es la sabiduría. En Proverbios 4:7. Corresponde al principio existencia articulada y verbalizada. Dios creó entonces al mundo con 10 dichos, como se puede enumerar. Y Vayomer Adonai, Vayi Boker, bla, bla, bla. Eso de explicar cómo Él creó son las 10 palabras. ¿Cuál es la numerología de Bara? Bará, Bará es Beit es 2, Reish es cuánto, a ver, 4, ¿no? no, No, 5, pensé. 4 acá. ya te digo, Reish debería ser 5 o 6 por ahí. Reish es 202. Y Bará tiene Aleph 1 y Hey es 5. ¿Cuántos son? 202, 1 y 5. La suma es 203. 203. Entonces, a ver cuál es. 200 más 2. Sí, 200 más 2 más 1 más 5. 208. Entonces, 208, ¿qué significa en la gematria? No. 203. Bet, Resh y Aleph. Bet 2, Resh 200, Aleph 1. 203. Y Hey. Hey 5. Bará. A ver cómo se escribió cómo se escribe en la Biblia. Génesis 1:1. Bará. Claro. Beit Reish Aleph. Entonces, 200 más 2, 203. 103. Sí. Entonces, 203 significa creó, la creación. Bien. También es muy interesante Bará porque se puede dividir en dos partes. Ba, que significa por dentro de Ra, Matat. Bará. En un mundo lleno de maldad,
Hashem creó algo bonito, un esplendor, que es la tierra. Dios creó entonces el mundo con 10 dichos, lo cual presenta el poder del entendimiento divino, el aspecto del pensamiento verbal, como se describió antes. El nombre Elohim usado en el relato de la creación representa el entendimiento. Los dichos solo pueden ocurrir mediante el entendimiento denotado por el nombre Elohim. Desde un punto de vista psicológico, la sabiduría también representa de otra forma el pasado. La memoria no es verbal ni se acumula en la mente de una forma no verbal. Solo cuando se trae una memoria a la superficie se torna verbalizada. Puesto que la memoria pura es totalmente no verbal. Entra en la categoría de sabiduría. El futuro, por otra parte, no puede imaginarse en absoluto, salvo en términos verbales. Se puede recordar el pasado, pero no el futuro. Esto solo puede concebirse si se escribe. El modo principal que tenemos de conocer el futuro es extrapolando de nuestros conocimientos del pasado o en el lenguaje del Talmud, entendiendo una cosa a partir de otra. Pasado y futuro son también las contrapartidas de la sabiduría en el entendimiento, en tanto que son respectivamente masculina y femenina. Se dice que el pasado es masculino porque influye directamente en el futuro. De esta forma es como si el futuro femenino fuera impregnado por el pasado. Keter es llamado el bien, porque es la sefirá más cercana a Dios. Por la misma razón, Malhut, la sefirá más alejada de Dios es llamada el mal. Esto no significa que Malhut sea mala en sí misma, puesto que todas las sefirot son completas y absolutamente buenas. Sin embargo, al señalar Malhut en la dirección alejada de Dios, se dice que denota la dirección del mal. Esto es porque Malhut no tiene conciencia propia, es la única sefirá. Exacto. Entonces reina la mayoría. Exacto. Y como ahora está la tierra influenciada más por las potestades que lideran cada país o cada nación, por eso reina más el mal acá en la tierra, en Malhut. Exacto. Hasta que Mashiach de vuelta a eso. Exacto. ¿No? Sí, sí es. La disposición completa de las sefirot es a menudo llamado árbol de la vida. Las líneas central de Keter a Malhut, cuando se considera sola, es llamada el árbol de conocimiento. Es en esta línea sobre la que confluyen el bien y el mal. Siendo este el misterio del árbol con el conocimiento del bien y mal. Entonces, cuando Hashem dijo en Génesis, del árbol de la vida, ok, dos cosas. No coméis del árbol que está en el medio del jardín. Lo comimos. Y Hashem tuvo que esconder el árbol de la vida. Son dos símbolos. El árbol de conocimiento del bien y el mal es simbólico del ser humano. En la dualidad. Sí, la dualidad del ser humano. Y el santo, conocer a ti mismo, tienes un lado bueno, un lado malo. Cuando dice Hashem que escondió el árbol de la vida, quiere decir que él se escondió, ¿no? Sí, se escondió y se alejó el hombre del árbol de la vida. ¿Y cuál es el árbol de la vida? La Torah. La Torah. Sí. Por eso los ángeles no les gustaban cuando Hashem decidió que... ¿Para la Torah en el Sinaí? Sí. Ah, ok. Entonces hay un debate entre el Hazal si Génesis 1:1 era figurativo o literal. Nunca va a ser literal. Otros dicen fue literal, otros dicen que fue figurativo.
Lo que yo entiendo es que Moshe Rabbeinu estaba escribiendo una historia para que la entendamos en nuestras mentes finitas. Claro. Él tuvo una mente como Dios, a nivel Keter, así que lo entendió todo, pero nosotros no íbamos a entender nada. Así lo escribió en forma de una historia que humanos, No. los seres humanos pueden al menos capturar. Y ni así lo entienden. Y así tampoco lo entiendo. Así que yo río cuando cuando recuerdo de los estudios de Elena de White cuando éramos cristianos. Cuando éramos adventistas, tuvimos libros de Elena de White y ella se expandió mucho en explicar la naturaleza de la serpiente que engañó a Eva, que desde aquel día el serpiente, claro, fue, dice la Biblia que fue maldecido y nunca iba a volar. Desde aquel día iba a Arrastrarse. exacto. Y se expandió Elena de White hasta una dimensión sobre eso. Y ahora he leído el libro para nada, porque gasté mi tiempo leyendo libros para nada, porque ahora sé que era todo figurativo. El bien y el mal convergen en las cuasi sefirá, el conocimiento data. Algunos cabalistas posteriores sitúan a causa de ello tanto la profundidad del bien como del mal en el conocimiento data. Ahí están las direcciones, las 10 direcciones. Tenemos un principio a nivel Jochma y Keter. Según Ari Akadosh, según Rabat, el Rabí, Yitzhak, el Ciego y Ramak, que tienen opiniones diferentes. El principio es Jochma. El fin Bina, dice Ari, yo sigo el Ari. El Ari dice Jochma, el principio es Jochma, como es el fin es Bina. El Ari está en el Ilulá ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Es el Ilulá de Elizá? Sí, ese es el Rabino Luria de Italia. Bendita memoria. Bendita memoria. Pues bendita memoria. Bien, mal es Malhut, como hemos aprendido. Arriba está Netzach, abajo este Tiferet, oeste Yesod, norte Gerurá, sur Gesed. En un hiperespacio pentadimensional se definen 32 hipercuadrantes, corresponden a los 32 vértices de un hipercubo de 5 dimensiones como se discutió antes. Estos, a su vez, están relacionados a los 32 senderos de sabiduría. ¿Alguien recuerda cómo explicar los 32 senderos de sabiduría? Eran las 22 letras hebreas más las 10 sefirot. Claro, pero antes de las sefirot, lo más básico es, Los 10 mandamientos. ¿no? Antes. No, sí lo digo. Las 10 frases, el capítulo 1 de Génesis que Hashem usa para crear. Y después los 10 mandamientos y después, un nivel más alto, las sefirot. Bien, 10 palabras. Sí, ¿También se puede relacionar con la Torá que vale 10? ¿De Gematría? Sí, pero muy alto. Muy alto. Y la interpretación es muy alta. Lo más básico es las frases que Hashem conoció a su usado para crear. Mañana vamos a aprender y ver contarios. En general, puede decirse que un cuchillo u hoja de cortar tiene una dimensión menor que el continuo
que el continuo álgebra en nuestro continuo tridimensional. Una hoja es esencialmente un plano dimensional, bidimensional. Se espera, por tanto, que en un continuo de 5 dimensiones, una hoja de cuchillo tenga 4. Interesante. Mm. Una hoja de 4 dimensiones. Lo que tiene la marca abajo. Iba a decir lo mismo. La marca abajo, el área, Iba a el decir lo nombre mismo. y... Sí. Pero también la Merkabah se movía en cuántas direcciones. ¿En 6 dijo? 4. En 4. Sí. Ok, claro. Siempre anduvo sin girar. La frente va en 4 direcciones, sin girar. Claro, sí, eso decía Ezequiel. Que hace mi cabecita explotar. En nuestro continuo tridimensional, una hoja, ok, ya leí eso. Una hoja tal sería un hipercubo tetradimensional con 17 vértices. 8, 3 por 4. 4, 4, 4, 4. No, una edad. 12. A mí me da una imagen de un espejo que está dividido en cuadritos y los cuadritos te da una sensación de una infinidad. ¿Puede estar hablando del cubo de Metatron? ¿Cuánto más? Porque el cubo de Metatron son las esferas puestas así, así, así y así. No sabemos todavía. Okay. El mismo libro nos va a libertar de nuestra curiosidad. No, un hipercubo de 10 dimensiones. Con 16 vértices. 10 dimensiones. Lo veremos. Lo vamos a dibujar, a ver. 10 dimensiones. Y debería ser un octágono. Tendría que ser un cuadrado porque los vértices son par, a no ser que sea... Imagínate un cubo de 4 dimensiones y lo abres así, como ser una hoja, y lo multiplicas por 2. Es como una extensión de la misma reflexión en cuadritos, a toda dirección. Como esa bola de discoteca. ¿Se Así, acuerdan? así, así, Sí. así, así, y así. Exacto. Y el efecto es como proyectar una imagen y se lo disimula a todos los rincones del universo por reflexión. Esto ahora se apunta a la sefirot. Que las sefirot son como esos espejos que toman la esencia de Hashem y se lo proyecta a cada rincón, multiplicándola. ¿Dijo de 10 dimensiones? No, dice una hoja tal sería hipercubo tetradimensional con 16 vértices. Tetra, me suena Cuatro. tetra. No, tetra es Tetra. 6, tetra o 5. 4 no es, no. Me parece que No, es... no, 4. Tetra es 4. Porque tetragramatron creo que son 4. Quiere decirle 4 las por las 4 letras. Tetra. Tetragrama. El cubo tetradimensional.
Así me salió. Wow. Eso, pero- Ahora sí te lo estoy ¿no? El cubo, ¿lo ves? Sí. Y acá está el otro cubo arriba del otro, como apilado. Ok, entonces teníamos razón, era la sociedad. Exactamente. Bien. Ahora lo podemos imaginar cómo es. Su medida es 10 que no tiene fin, ¿ok? El Sefer Yetzirah no dice su número es 10, sino su medida es 10. Lo que pretende implicar es que las Sefirot definen un continuo de 10 direcciones o 5 dimensiones. Y ahí están las direcciones de Keter a Jochma, a Gesed, a Tiferet, a Keter, a Jochma, a Gesed, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que vemos como canales que unen las Sefirot. Lo que ve. Que uno lleva a otro. Ah, sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿dónde está? Decía que era infinito, ¿no? Que no tenía fin cuando hablaba de 10. Una revista. Mm, Algo así dijo, ¿no? mm. Que todo eso con menor las direcciones sobre que está hablando o quiere explicar esto. Bien. Cada dirección se dice infinita o sin fin. De hecho, al decir que no tiene fin, el Sefer Yetzirah usa el término Ein Lahem. Ein Lahem, Ein Sof significa sin fin. Entonces, esas proyecciones de Hashem, que son las Sefirot, penetran cada espacio del universo, proyectando la misma potestad, magnificencia y poder creativo de Hashem, sin fin, a todas direcciones. Cada dirección se dice infinita y sin fin, de hecho, Ein Sof. Esta es la forma normal de referirnos a Dios, el ser infinito. Las direcciones se extienden sin límites y en este sentido las Sefirot comparten una propiedad con el ser infinito. Se da aquí al iniciado una alegoría mediante la que percibir su sendero hacia el ser infinito. La alegoría consiste en cualquiera de las direcciones. Así, por ejemplo, arriba no tiene fin. Se puede continuar viajando en una dirección vertical, pero nunca llegar de hecho arriba. Lo mismo es cierto cuando viaja hacia arriba espiritualmente.
Es muy interesante esto porque ahora estamos yendo a una posición, aproximando una posición donde será posible desafiar las leyes. las leyes y la creencia de que el mundo es plano. Vamos a ver si el mundo es realmente plano o no. La tierra, La Tierra, si es óvulo o plano. Otros creen que puedes caminar en una cierta dirección y no llegar al fin. Pero sabemos que si vas a esa dirección, terminarás en China y vas a volver. Pero interesante el pensamiento. Quizás no están desafiando la realidad, sino un pensamiento que no conocimos antes. No sabemos todavía, vamos a ver. La profundidad del principio. Se debe decir, no habla de direcciones, sino de profundidades. Porque si vas al espacio fuera del planeta, no hay dirección, hay profundidad, dependiendo de dónde vives. Yo vivo en Sudáfrica, debería caminar con mi cabeza invertida, porque la profundidad es hacia el sur, el norte la profundidad hacia arriba. ¿Qué dice? En general, el concepto de profundidad indica algo a una gran distancia, como cuando se mira un pozo muy lejos. Cuando el término se denota, entonces una gran distancia tan física como mental. Por tanto, una idea que es difícil de entender, que está muy alejada de nuestra comprensión, se dice también que es profunda. la tierra no habla de profundidad de física, de hacer un procedimiento de trabajo. No. Kabbalah, pues, también el intercorrelativo se emplea en la relación con lo divino, como por ejemplo en cuán grandes tus obras, oh Dios, tus pensamientos son muy profundos, en otras maneras muy altos. Las 10 profundidades, por consecuente, representan las 10 direcciones extendidas al espíritu. El consejo en el corazón del hombre es como agua profunda. Pero un hombre de entendimiento extraerá, dice Proverbios 25. Aunque la profundidad de las direcciones sea infinita, puede ser descrita mentalmente. La primera técnica implica pensamiento verbal a través de ser un hombre de entendimiento. Después, gradualmente, se puede aprender y describir no verbalmente esas profundidades infinitas. El primer ejercicio es intentar figurarse la profundidad del principio. Inténtese imaginar una infinitud de tiempo en el pasado. Que la mente viaje hace un minuto, hace una hora, hace un día, hace un año, continuando así hasta llegar a un nivel en el que se intenta imaginar el hace infinito. Ocurra luego lo mismo respecto al tiempo.
El siguiente ejercicio consiste en intentar imaginar el bien infinito y el mal infinito. Los límites serán ideas puras que no pueden ser verbalizadas. Finalmente, hay que imaginar los límites de las dimensiones espaciales. Se debe percibir la altura del cielo y más allá del cielo, la profundidad de la tierra, más allá de la tierra. Es decir, chicos, este libro nos está desafiando a meditar para descubrir. En nuestra meditación sobre la creación del mundo, hay que dejar que la mente investigue las cosas. Y todo vendrá por revelación. Que algo más allá de las nubes, tu meditación te debe buscar. Meditar. ¿Mm? Hay que meditar. Hay que meditar. أعتقد شيء من الكلام شيء أولياء تذكرون. De esta forma se entrena a la mente gradualmente a figurarse el infinito. Entonces, meditar no es meditar sobre dioses y estatuas y otras cosas. Es investigar el universo. Porque lo que hay afuera también hay por dentro. Elon Musk y sus amigos y NASA y todas las empresas y las organizaciones científicas investigadoras del mundo quieren ver lo que está afuera, quieren descubrir lo que está ahí arriba o en la profundidad, pero sin primero explorar lo que es la profundidad existente. Para la meditación, para meditar y explorar el universo, sí o sí hay que meditar con letras hebreas, porque con las letras hebreas fueron creadas las cosas. Entonces, ahí Exacto. toda la información está en las letras hebreas. Sí, no vas a poder vivir en Mars, en el planeta Mars o lo que sea, cualquier planeta, porque falta descubrir primero el espacio por dentro. Claro. Sin el conocimiento de Dios no lo lograrán. Mashiach vendrá y nos enseñará la Torah por 1000 años. Después habrá transformación de nuestro cuerpo físico, que nunca tendrá antojitos de pecar. Los 1000 años, eso, ¿tendrán que ver con la edad del primer Adán? No, ¿No? ¿No tienen tiene que ver con la última palabra de Génesis que vamos a ver mañana. que La Torah de mañana va a ser impresionante. Así que estoy orando que Hashem me dé la mejor salud para mañana, que mis luchas no figuren y que la situación que nos está pasando sea vencida por mérito del estudio de la Torah que vamos a hacer. Y un consejo es que mañana no desayune. Ok, somos yo. Hacemos ayuno hasta las 2 de la tarde. Tomar agua, mate, lo que sea, para mantener la mente elevada. Y después a gusto. Esto porque el estudio será una base de todo. Si no entiendes Génesis 1:1, olvídate del resto de la Torah. No la vas a entender. Cualquier libro escrito sobre la Torah, sobre tu cabeza. Serás una persona que conoce términos y hablar cabalista, si no entiendes, pero no entenderás la Torah. Entonces, lo que vamos a estudiar de Génesis 1:1 es toda la Torah en 7 palabras. En el Ticumeya Zohar dice que toda la Torah está en la palabra Bereshit. Todo, exacto, El Ticumeya Zohar dice eso. exacto. Toda la Torah está en la palabra Bereshit. Vamos a pasar horas en esa palabra Bereshit. Bueno.
Y es una oportunidad, nos da una oportunidad después de meditar. De esta forma se estrena la mente gradualmente a figurarse en el infinito, puesto que las sefirot mismas son también infinitas. Este ejercicio puede ayudar a conseguir una comunión con las sefirot. ¿Qué quiere decir esto? Mantener todas las sefirot en orden, ¿no? Equilibradas. Sí, hay que meditar y hacer un trabajo espiritual de rectificación y de entender quién eres tú, la mapa de tu alma. Si quieres descubrir al mundo, no es ir a conquistar tierras y saquearlas, es viajar por dentro de uno mismo para descubrir lo que hay. El individuo puede entonces aprender a trepar por el árbol las sefirot e eventualmente aproximarse a las más elevadas alturas espirituales. Esto se consigue mediante estas profundidades. Está escrito: un canto por grandes desde las profundidades te llamo, oh Dios. Se acude a Dios meditando en las profundidades y entonces se puede ascender por una serie de grados. El salmo recibe entonces el nombre de canto por gradas, que es Shir Amalot, la canción de ascensión. ¿A qué uno asciende? A los Shahar, que son puertas de santidad, puertas de conocimiento. En arameo son Bab. Bab es la puerta Shahar que puedes subir. El maestro único. También puede leerse el maestro único y una expresión similar aparece después 1:7. Tras describir el continuo pentadimensional definido por la Sefirot, el Sefer Yetzirah se refiere específicamente a Dios como el maestro único. La palabra hebrea para único es aquí Yahid. Indican de una unidad completa absoluta. Aquí no dice Echad, ¿okay? Dice Yahid. Echad significa uno. Y Echad significa uno, pero de un conjunto. Una unión. Y Echad, unión, uno, singular. Yahid, uno de uno. No, Al revés. Ejad, uno de uno, Sí, y ajá. Yahid, uno de una unión de... Exacto. Como Elohim es una unión entre Hashem y los 4 ángeles Ok, de la Merkabah, ok. que es Ak, o espíritu de Mashiach. ¿no? Sí. En el mundo de la Kabbalah van a escuchar rabinos refiriéndose a Ak. ¿Qué es ese Ak? ¿Qué es ese Ak? Lo acaba de decir Daniel. Entonces, Adonai Echad, pero entendemos que en Elohim hay Shekhinah y hay Ein Sof, son Yahad, que significa junto. Entonces dice aquí, la palabra hebrea para único aquí es Yahid, indicando una unidad completa y absoluta. Entonces, Hashem Ejad, según el Shema Israel, Sí, singular, uno de uno. pero También es Israel, como Israel no en la tierra, sino en lo que sería el pueblo, Sí, ese es Yahid. sí. Moshe Rabbeinu y Hashem O sea, eran está mal dicho decir que nosotros tenemos que ser Ejad, sino Yahid. Yahid, porque no somos Dios. Ok. Yahid. Moshe Rabbeinu y Hashem eran Yahid. Unos, una unión. Porque Moshe Rabbeinu ya no éramos seres humanos después. Yahid tiene que ver algo con Debekut. Sí,
El concepto de Yehud viene de Argentina. Y justo estaba yendo a eso. Estaba por destacar eso, que hay alajot sobre Yehud. Nos enseña la halajá a tener mucho cuidado con quién tengamos Yehud. Por ejemplo, no puedo más coger el teléfono y hablar con mis amigas de siempre, hablando por horas, porque eso crea Yehud. Una Familiaridad. una familiaridad entre las dos personas. Y esa familiaridad exige un compromiso. Es decir, no puedes conocer a una mujer que no vas a ser tu esposa. Y Debekut viene de ahí también, ¿vale? Debekut. Interesante, hay que buscarlo. Hay que investigarlo. Porque había escuchado ese término haciendo alusión a una unión con el creador, digamos, en el sentido de estar en conexión. Pero no sé bien de dónde, si tiene que ver con Yahid o es otra cosa aparte. Debekut. 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 Debekut, sí. Tiene que ver con aferrarse o adherirse a Hashem. Eso es lo que tenía Moshe. También se lo podría decir. No, Mashiach tiene Debekut con Hashem. Sí, porque Mashiach no es una entidad divina. Moshe Rabbeinu terminó siendo una entidad divina. Entonces Mashiach sería quien Debekut. Sí. Bien, porque la Torah no dice que el Mashiach es más grande y más importante que Moshe Rabbeinu. No hay nadie como Moshe Rabbeinu. Y nunca lo va a haber. Entonces, las leyes de Yehud que vamos a aprender en la halajá es lo que va a cambiar totalmente nuestro curso. En nuestras culturas estamos acostumbrados a hacer todo en comunidad con mujeres. Hay una familiaridad entre nosotros y las mujeres. En el judaísmo se apartan los dos géneros y se unen en el matrimonio. No es decir, ignoras a tu madre, tu hermana y tus primas, no, son familiares ellos. Así que, bárbaro. Pero para mujeres que no son familiares hay que poner distancia para evitar el injusto. Cuando yo estaba estudiando o antes de estudiar bajo el rabino, conocí una chica con quien pensaba que iba a casar, con una mujer de Brasil. Muy rápido tuvimos Yehud, comenzamos a hablar de muchas cosas. Esto antes de aprender la Torah como debería. Estaba haciendo mi Teshuvah, pero mi Torah era del judaísmo normal, del nivel muy bajo. Ajá. Y la Torah que se enseña a los conversos hoy día, muy bajo. Es para que sepas algo de la Torah, no para realmente ponerte en el nivel de los Hazar. Para eso necesitas un rabino muy generoso. Así que antes de estudiar con ese rabino, una mujer de Estados Unidos que se apartó de su marido, estaba buscando pareja y se fue a las redes agregando gente como amigos y me agregó a mí. Y de repente quería charlar. Ajá. Comencé a hablar con ella, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? Me contó su historia de vida, estaba realmente herida emocionalmente porque su marido era muy abusivo y el rabino no quería meterse en ese asunto y sugerir soluciones.
Sino el rabino dijo que en el judaísmo, una vez casado, ya está. Y no es así. Puedes pedir get, que es el divorcio. Entonces hablamos con esa mujer, pero vino con toda emoción. Y me parecía que se interesaba en mí. También fue interesada en mí porque en el mundo tenemos, en el mundo tú tienes la libertad de tener lo que tú quieres. Si quieres una mujer europea, puedes formar gustos para esas mujeres y solamente ir para esas mujeres. Si te gustan mujeres asiáticas, lo mismo. Si te gustan mujeres latinas, lo mismo. A esa mujer era polaca y le gustaban hombres africanos. Así que yo era uno de sus objetivos. Pero cuando comenzó a hablar, yo dije, no puedo llevar esta conversación contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dije, Yehud, ¿no te enseñaron nada de la halajá de Yehud? Un hombre y una mujer no pueden ser vinculados emocionalmente fuera del matrimonio. Escucho que tienes problemas, no te puedo sugerir nada, porque es tu matrimonio, son tus decisiones, no me meto. Te estoy escuchando porque eres una mujer judía y no puedo ignorarte. Quiero ayudar, pero a un cierto grado, no lo que tú estás buscando. Bueno, 6 meses después consiguió su divorcio, su get, y ahora está casada nuevamente con un hombre polaco, esta vez, y no con un hombre africano, porque le gustaban hombres africanos. ¿Qué quiero decir con esto? Evité Yehud con ella, porque no quería comprometerme a nivel emocional con ella. No porque es polaca, es porque estaba casada. No me quiero meter en asuntos de otros. Cuando seamos jóvenes, o cuando somos jóvenes hombres, a veces nos inflamos tan rápido con mujeres emocionalmente, porque imaginamos que ser buen hombre es ser sensible emocionalmente. Pero no, ser buen hombre es entender situaciones. Ser buen hombre significa a veces hacer decisiones muy duras. Identificar lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Cuando ella vino con esa intención, yo dije, esto no es mío. Se enojó conmigo unas semanas, pero veía que yo trataba de al menos ayudarla, preguntarle, ¿cómo estás hoy? ¿Puedes leer este libro? ¿Puedes leer esta porción de la Torah? Y después, 5 minutos, tengo que irme a un chat. Sin llamarla, solo chateando. Me quería llamar, dije, no, porque parecía como yo estaba robándole al otro su esposa. Así que las leyes de Yehud nos ayudan con eso. También nos ayuda a no vincularnos con cualquier mujer que puede traer tumba en nuestras vidas. Una vez que un hombre sea vinculado con una mujer a nivel emocional, comienza a querer amarla. Las mujeres aman por dar y alimentar, cuidar y hacer todo parecer bello en la casa. El hombre sabe amar por hacer qué cosa. ¿Sí? El hombre sabe amar por compartir su semilla con la mujer. Es decir, el hombre siempre querrá tener sexo con la mujer con quien está vinculado. Y no porque los hombres andan pensando en sexo, no, es nuestra naturaleza que al amar a una mujer le damos la esencia de nuestra vida, que es el ser. Entonces, una vez vinculado con una mujer, porque sientes mal por ella, porque tiene una vida y está clamando para que un príncipe azul la salve, peligro. Porque una vez vinculado con ella, la vas a querer hacer cosas. Y cuando estás pensando en eso, te salen
semillas, se está cometiendo, se arrebatará. Y cada vez que te salen semillas, tu cuenta bancaria se achica. Porque perder semilla consume tus recursos fiscales y bloquea tu shefa para repletar la riqueza que has perdido. Así que Yehud no está ahí para torturar a mujeres que no tengan a alguien que lo escuche, es algo para evitar. La unidad de Dios es absoluta. Él no es como una persona que consta de muchas partes. No es ni como el más simple de los objetos físicos, ya que incluso tal objeto tiene al menos las 3 dimensiones. Decir que Dios está acordado por dimensiones introduciría en sí mismo un elemento de pluralidad en su esencia, lo que queda descartado. Después de que el Sefer Yetzirah haya definido el continuo de 5 dimensiones, podría uno errar pensando que Dios mismo es un ser pentadimensional. El texto entonces enfatiza que este punto su unidad. El texto entonces enfatiza en este punto su unidad. El concepto de dimensionalidad no se aplica a Dios en absoluto, pero aplica a la tetragrammaton. Es por eso que cuando estamos meditando, siempre las letras se presentan tridimensionales. Y hay otra dimensión atrás, enfrente, al lado y detrás. Proceden siempre desde Gesed hacia Geburah. En mi mente, al menos, no sé sobre ustedes. Yo las veo dibujarse de la nada. Sí. Las tuyas, A mí me parecen de la nada. wow. Wow. Así que, de la nada. Eres un ninja japonés. Tienes la mente de un ninja. Tienes que practicar el ninjitsu. No. Pero para cada persona es diferente. ¿Y cómo aparecen tus letras, Daniel? Yo a veces las veo venir, o Sí. sea, las veo como una luz que se expanden y se apagan, o a veces las veo nomás que se encienden. Como... ok. Que me intrigan siempre las... ¿Cómo serían? Particularidades de cómo uno... A mí es como que se dibujara. Wow. No, la mía aparece así. Yo veo como no como un lápiz, pero veo como que algo que las dibujan. Las dibujas. Y pues yo. Wow. Wow. Bien, Dios, el Rey fiel. ¿Alguien quiere un break de 2 minutos, literalmente 2 minutos? ¿O seguimos? No sé. Sigamos. Bueno, Dios, Rey fiel. Esta expresión en hebreo es Melech Neeman, que es el Melech Neeman. Ya nos presenta con un conjunto de palabras. Él es Hashem, Melech es Rey, Neeman, que es fiel. Tomando las letras iniciales de cada palabra, que es Aleph, Mem y Nun, ¿qué palabra aparece? Amén. 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 Y según el Talmud, es esta la frase que define la palabra Amén. Amén, el Melech de Amán. El rey, el Dios, el rey. ¡Bum! O sea que todos los que dicen amén y niegan la cábala están usando términos cabalísticos. Sí. Wow. Merece meditar en la palabra Amén. En el nombre de la palabra Amén. El rey, el Melech Nehemá. El rey Dios, el rey Dios.
¿Alguien sabe qué significa la tetragramaton? ¿Qué significa? Yud Hei Vav Hei. Sí, ¿alguien sabe qué significa el Yud Hei Vav Hei? Mm, El autoexistente Padre de amor. ¿Eso sería en español? En mi peor traducción, sí. ¿Cómo es? El auto Autoexistente, Padre de amor. Si quieres realmente presentarlo en un español agradable, el Padre de amor no creado. Sí. ¿Qué quiere decir? El Padre de amor que existe por sí mismo, no creado. ¿Se puede abrir la palabra, se puede abrir el tetragramatrón, así como amén? Eso es lo que dice allá ayer, bueno, en la zarza, ¿Cuál? cuando se le presenta a Moisés y le dice, Ah, sí. No. Yo soy el que soy. No. Ayer es una invitación de seré lo que seré, Ah, o voy a ser lo que seré. Que significa prestar atención, voy a revelar mi naturaleza. Y luego la naturaleza es estar revelado a Moisés, que su nombre es Yudevate, que no estamos permitidos pronunciar el nombre. Pero cuando la pronunciamos como lo tienen en el cristianismo, que no deberían pronunciarlo, pero hacen un intento, esa palabra significa el autoexistente Padre del amor. El nombre de Hashem nunca debería ser pronunciado apenas que estás muriendo. Te estás muriendo y hay un cocodrilo con su boca abierta y está por tragarte. Sí, en esa situación, clame a Hashem. Si algo te está pasando, estás en un colectivo y está por chocarse o estallar un avión, lo que sea, clame a Hashem con su verdadero nombre. Pero si no estás muriendo, no es para pronunciarse ese nombre. Se puede, entonces se podría abrir como amén, agarrar las primeras letras, o sea, Sí. las letras de Yud, Hei, Vav, Sí, Hei, porque amén es su nombre. y armar con Yud, Hei, Vav, Hei, la frase que dice el nombre. ¿Sí se puede? Bien. Porque hay 70 nombres de Hashem. Vamos a aprenderlos todos con el correr del tiempo. Y se puede meditar en ellos y se puede confiar en ellos. Un nombre para cada estación. Estamos teniendo un desafío como grupo de estudio y este desafío no es para este nombre tan santo. Si estábamos enfrentando una guerra, intentando huir esa guerra y hubo matanza en todos lados, sí. Estaríamos justificados pronunciar el santo nombre, pero aún en nuestra situación actual no sería justificado. Entonces tenemos que mirar mañana los 70 nombres de Hashem, esa tarde en realidad, y elegir un nombre, una esencia en que meditar y pedir una solución para nuestro desafío. Porque, como he explicado antes, nuestro desafío nos quiere quitar la oportunidad de estudiar la Torah y nada más. Porque quiere que nos enfoquemos tanto en lo que hemos de perder, en lugar de enfocarnos en lo que vamos a ganar, que es una inmensa oportunidad. Me quito la corbata porque me está molestando. No, la corbata, la cintura. cinturón. Sí. Ahora yo quiero saber ese nombre. No te lo anuncio. Sí.
Bien, es mucha lectura, pero creo que se está comenzando a tener mucho sentido. La afirmación de que Dios es fiel significa que Él es solo accesible por la fe. El intelecto humano solo puede captar conceptos dentro del continuo de 5 dimensiones: espacio, tiempo, espíritu. Dios, el ser infinito, está sin embargo más allá. Él puede relacionarse con el universo como rey, pero Él está por encima de la capacidad de nuestra mente. Él domina sobre ellas, todas ellas. El término hebreo para dominar es aquí Moshe. Hay 2 sinónimos que indican dominio: Melech y Moshe. Melech es un rey que interacciona con sus súbditos y que es por tanto afectado por ellos. Por otra parte, Moshe es un tirano y dictador que gobierna, pero no es influido en modo alguno por sus subordinados. Dios es a veces llamado Melech, pero esto se refiere solo a sus acciones a través de Malhut, que es reinado. La más baja de las Sefirot, el ser infinito, es el hecho un Moshe, un gobernante absoluto que no es afectado por ninguna forma por su creación. La Escritura dice entonces: si eres justo, ¿qué le das a él? ¿Qué recibe él de tu mano? Esto es Job 35:7. Esto es particularmente cierto en la relación de Dios con las Sefirot. En modo alguno es afectado y defendido por ellas. Desde su santa habitación, la palabra hebrea para designar habitación es Ma'on. Ma'on. La expresión santa habitación, Ma'on Kadosh, aparece en un número de veces en la Biblia. Es también usada más abajo, 1:12. La palabra Ma'on se define en el versículo: oh Dios, tú has sido una habitación, un Ma'on para nosotros, en Salmos 91. El Midrash no interpreta indicado Dios es la habitación del mundo y el mundo no es su habitación. Dios es el lugar. ¿Has visto? Sí. Dios es el lugar del mundo definiendo el continuo espacio, tiempo, espíritu. Espacio, tiempo, espíritu. Al principio, el mundo estaba vacío y con agua, con tinieblas y agua. Que el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Flotaba sobre las aguas. Entonces, la descripción de la tierra que vamos a descubrir mañana es espacio, tiempo, espíritu. Mientras que el no es definido por ningún tipo de continuo. El continuo está contenida en Dios, por así decir, y él no está contenido en el continuo. La palabra Mahón, ¿sí? O sea que esto sería Dios, un ejemplo. Sería Sí. Dios, esto sería toda la creación. Todo lo que se Exacto. conoce como creación. Sí. Espiritual, física y todo, ¿no? Y todavía lo que no existe está en eso. No está en la creación está en él. Él es el pargo madre, digamos. Sí. Dios sería la vasija de toda la creación. Sí, Al mismo tiempo, esa creación sería la vasija de Dios. exactamente. Todo. Exactamente. Si quieres entender a Dios, tienes que entender la menstruación de una mujer. El vientre de la mujer
es la parte física que mejor explica lo que estamos hablando. La impureza de la menstruación no es la sangre en sí. Es que cuando la mujer menstrua, no es solo sangre que sale, sino una capa de su vientre. La ciencia lo ha comprobado también, que hay tejido, el tejido que está en la superficie también sale de la mujer. Así que sale sangre y tejido en la menstruación. Es decir, después son 2 semanas, 3 semanas de impureza, porque sexo es una impureza. Una mujer no casada no tiene esa impureza porque no está casada. Pero por el hecho de menstruar significa que impureza hay. Por eso las leyes de edad no son solamente para mujeres a edad de embarazarse o las casadas, sino cada mujer que llega a 12 años. Porque sale el tejido también. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios es como ese vientre. Y por dentro del vientre cada potencial de vida. ¿Qué pasa cuando la esperma llega al óvulo? El óvulo cae y se apega a la pared del vientre. Y de la pared del vientre hay sangre y nutrientes. Y el saco, ¿cómo se dice? Umbilical, ¿cómo sería? El saco en que el bebé crece. La placenta, ¿no? La placenta, sí. La placenta crece y el bebé también está vinculado a la pared del vientre para chupar nutrientes. Entonces hay vida en el vientre. Si una mujer tiene hijos o no, siempre ahí hay vida. Y porque hay vida, hay impureza. Es como un bosque, Sí, un bosque de vida. sí, hay renovación. Pero si yo voy a un bosque, puedo vivir en el bosque. Sí, Pero que yo no esté en el bosque, va a vivir igual en el bosque. Lo mismo es el vientre de la mujer. exacto. Y a escala más grande, lo mismo sería Dios. Exacto. Así que el vientre es una representación física de cómo Dios sería. Es nuestra madre, Dios, Hashem, y Padre al mismo tiempo. Así que se limpia el cuerpo por sí mismo, especialmente cuando una mujer está casada y está recibiendo zera de su marido. Hay impureza real, por eso los judíos y Israel estamos prohibidos tener sexo con la mujer cuando está menstruando. Le damos 12 días. 7 días de menstruación y después, ¿cuántos días de que dejara de sangrar? 5 días después. En total, 12 días. No la toques por 12 días. ¿Qué significa? Que en tu casa vas a tener una sofá que es para ti dormir 2 semanas. No vas a tu cama por 2 semanas. Déjala en la cama. Déjala dormir en la cama. Por 2 semanas no nos tocamos. Si ella quiere agua, yo la paso el vaso así. Ella lo coja así, por sí misma. Nunca vinculados. Porque está en un periodo de impureza. Otros dicen, qué cultura machista, qué religión tan machista. No hay impureza. Es científicamente comprobado que no hay impureza en la menstruación. ¿Por qué el cuerpo se está... estamos grabando, ¿eh? ¿Por qué? Me pica la espalda. Porque quiere rasgar. Sí. Es verdad. Me olvidé que estamos ahora. Sí. Vale, meditar eso. Wow. Y bueno, entonces dicen que no hay purezas, ¿no? Que por eso el cuerpo se está limpiando de sí mismo. Porque sabe el cuerpo que
es tiempo para renovar las cosas. Y menstrua por el cuerpo de la mujer. Provoca menstruación. Y claro, sangre es una... La sangre es un líquido corporal. Y todos los líquidos corporales llevan ¿qué cosa? Tuma. No solamente sangre, sino pre-eyaculación también es impuro. Tanto para la mujer y el hombre. Así que no es machismo, es algo espiritual que tienes que entender, porque no fue de la nada que Dios nos dijo que hay que separarse durante esos 12 días. Ahora, pensando en los tiranos del mundo, la gente más sangrante que ha vivido en la historia humana, ¿qué tienen esas personas en común? Aparte de sangre y matanza y todo eso. Bueno, esa gente lo que tiene en común es que fueron concebidos en sangre. ¿En menstruación? Sí. Ok. ¿Por qué los romanos eran tan brutales? Los romanos eran tan brutales y los hijos de Esaú tan brutales. Porque no les importaba la ley de Bea. O sea, no la sabían ni la hacían. Sí, el color rojo. Fueron atraídos al color rojo. Todo lo que es rojo, incluyendo sangre. Y no es por casualidad que en Italia comen pasta con la salsa roja, la napolitana. Porque todos los rusos les atraen, porque son de todo. Entonces, al casarse o antes de casarse, lo que realmente está bien. Claro. Metételo. Que va a poner el cuchillo. Me hizo reír eso, ¿verdad? Bueno, Me había olvidado que estamos grabando. sí. No has hecho nada malo, pero No, pero sí, ¿verdad? está más poco. Nada, voy a tomar agua porque se me va a seguir bien. Sí. Hoy, sí. Entonces, lo que realmente va a determinar si una mujer quiere ser tu mujer, una mujer no judía. Las que dicen, no hay problema, puedo ser una mujer judía, lo importante es que nos casamos, yo te quiero, bla, bla, bla. Vuelvan. Ajá. Me acuerdo de que te dije. Yo aprovecho de tomar agua también. Bueno, vamos a pausar un segundo. Vamos a recargar la botella. Ahora, Sí, estamos tomando agua y vamos a seguir. ok. Me dio mucha risa. ¿Tienes un dolor de cabeza? No, me dio mucha risa, digo. Ah, mucha risa. El cuchillo. Que me acuerdo y me da risa. Me voy a reír. Sí. ¿Cómo no lo hagas? Estamos robando. No, Me da más risa igual que ustedes se ríen, ¿no? Somos reír más. ¿Lo que vamos ahí atrás? No. La gente mirando, ¿dónde metió ese cuchillo? ¿Qué va a hacer? No, es cabalista esto. Esto es totalmente cabalista. Es para cortar la aplicación. Me picaba y no llegaba con la mano, por eso.
Sí, la mano y el brazo nunca llegan a esa zona perfecta. Yo me rasco contra la pared, como no. Yo en mi casa, Algo como un Yo me oso. yo me- ¿Agua? Sí, por favor. yo en mi casa tengo esa que es como una manita. Sí. Perfecto. ¿El agua? Como Te lo guardo y queda fría. Dale. Gracias. Acá. De acuerdo, ahí we go. Ven. Amén. Bueno, arriba. Bien. Estaba por compartir algo, no recuerdo qué era. Por decir algo. A ver, ¿de qué estábamos hablando? La unidad. ¿Ah? O me quedé atrás yo con la unidad. No. Ok, Dios es el lugar. Ok, estábamos hablando sobre lo que puede romper el compromiso entre dos personas. Todas las mujeres te van a aproximar y decir que quieren ser judías, porque suena bárbaro, suena muy chulo, muy interesante, muy todo. Pero cuando llegan a esa parte de la Torah que dice que el hombre no debería tocar a su mujer por varios días a través de menstruación, usualmente es esa parte que rompe o quiebra la relación. Porque otra la interpreta como machismo, como esto es la antigüedad. Hoy día no pensamos así, pero la Torah no cambia y Dios no cambia. Hay mujeres incluso por dentro del judaísmo que van a encontrar que no quieren mantener la pureza de la familia. Cuando uno observa esta Torah de no tener sexo durante la menstruación, se dice que uno está manteniendo la pureza de la familia. Entonces, se estaba contando una historia que los personajes más brutales del mundo, que causaron muerte de millones, tenían esto en común de que fueron concebidos en sangre, que es decir, sus padres, por ignorancia o por, no sé, pero Los consideran por la menstruación. exacto, porque el mundo nos enseña que la mujer necesita más atención sexual en esas semanas. Es cuando lo más quiere. Especialmente 3 días después de haber menstruado, su fertilidad está en un nivel muy alto y necesita atención sexual. Mi exnovia me decía la misma cosa. ¿Cómo que no vas a hacer la cosa conmigo porque justo 2 días después estoy como un animal, con deseo, muriendo de deseo? La gente, no te puedo tocar. Se acabó, chicos. Aquel día se acabó y los últimos meses que llevamos juntos fueron una formalidad, porque veía que no iba a cambiar para él. La Torah es la Torah. La ley de Moisés es la ley de Moisés. Se casa solamente con una persona que asume el yugo de los cielos. Porque la Biblia describe la Torah como un yugo, pero un yugo deleitoso, leve, con bendición. Entonces, cuando sus días se aproximan, tú duermes en la sofá y no se tocan, puedes apoyarla. Otras mujeres tienen una menstruación muy fuerte, muy agresiva, necesitan ir al hospital. Así que tu mujer ya sabes cómo a ella le impacta la menstruación.
Si van a tener que ir al hospital, organizas todo eso, sus medicamentos para que sea confortable, al menos. Si ella necesita un gran oso así, un peludo para que tenga conforte, alguien que abrazar, hazlo para ella, para que sea muy confortable. Pero evitar ese querer de acercarla, tocarla, abrazarla durante ese tiempo, porque realmente se podría tocar y abrazar y acariciar, pero los rabinos nos aconsejan a no tocarla, porque un toquecito así puede volver un mensaje de es tiempo para hacer lo que los casados hacen. No se duerman, no duermen en la misma cama, porque aunque no deberían hacer cosas, dormir en la misma cama es muy fácil para los casados. O sea, la alajada de no tocar es más que nada para no abrir puerta a lo que es lo peligroso. No posibilitaron, ups, Okay. no es porque la alhaja dice no toques a tu mujer, no, es para evitar un ups. Sí. Porque la gente casada tiene en esa familiaridad entre sí. Okay. Y es muy fácil en ese momento de impureza de concebir un hijo. Y su hijo concebido en sangre será como un hijo parecido a Esaú, puro Esaú. El continuo está contenido en Dios, por así dice, y él no está contenido en el continuo. La palabra mahón está muy relacionada con la palabra macón, que significa lugar. Y majón, la base también. Macón y majón, Es la misma, es una permutación. sí. Otro con kuf, otro con kaf. Pero aquí mahón es relacionada a macón, que significa lugar. Macón viene de raíz con, que es estar, luego estar. Macón denota un lugar en el específico físico en donde algo puede estar. Maón, por otra parte, viene de la misma raíz que oná, que significa tiempo o periodo. Igual, Maón define un punto en el espacio. Maón define un punto en el continuo espacio-tiempo. Entonces, cuando el Sefer Yetzirah dice que Dios domina a la Sefirot desde Santa Maón, está indicando que es el lugar y la habitación del continuo pentadimensional. No solo Dios circunscribe en el universo del espacio, sino que también define el tiempo y el espíritu. De esto se dice santo. Apartado. ¿Cómo? Apartado. Sí. ¿Y cómo se ha expresado antes en 1.1 la palabra santo? Kadosh denota separación de lo del mundo. Kadosh no existe en este mundo. El ser infinito está separado de todas las sefirot y con relación a él, incluso las sefirot son mundanas. Tengo una pregunta. En realidad creo que se pronuncia 3 veces la palabra. ¿Otra vez? Kadosh. Se dice 3 veces, ¿no? En una parte de la Sí, palabra. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eso tendrá que ver con... ¿El punto de ángeles? Sí, con eso. Con los niveles. Exacto. Okay. Wow. Es por eso que un tzadik, una vez que se perfecciona su carácter y vuelve a ser santo, Hashem no lo puede mantener en este mundo, lo lleva para los cielos. Muerto o vivo, se lo lleva. Porque no puede permanecer aquí, porque todas las cosas santas no pertenecen a esta existencia. Por eso ustedes, si corrigen sus caracteres,
corrigen sus sefirot, van a morir jóvenes. A 40 y algo, al ser tzadikim, vamos a escuchar que se murieron, porque los santos no permanecen en este mundo. No trágicamente, Sí, porque el tzadik no sufre tragedia. Será una muerte. Estás vivo y estamos vivos. Estoy vivo porque no soy perfecto todavía. Falta. Una vez perfecto, según Dios, ¿sabes? Así que aunque la muerte era una maldición, ahora es una bendición. ¿por qué? Porque con la Torah se lee Exactamente. todo. Con la Torah se eleva todo. Hay que tener buenas cosas que elevar. Decían que el rey David era amigo del ángel de la muerte. Lo habían hecho amigos por la elevación que tenía de Por su trabajo por también. su trabajo, aparte era un alma que venía de más arriba también. Sí. ¿Ustedes ven lo que compartí? Sí. Ok, en mi pantalla no se ve todo negro. Ok, lo importante que vean, no lo voy a tocar. Eso, era muy amigo con la muerte y por eso sintió frío. Cuando él estaba por morirse, el frío lo abrazó. Tanto que meter en una virgen, que significa una mujer joven, en su cama para que lo abrace, lo acaricie, que se ponga como una esposa para él, sin relaciones sexuales, solo para que mantenga el calor corporal, porque no mantuvo el calor corporal, porque habían matado muchísima gente. La consecuencia de matar gente es una vida corta y frío, sentir frío, y no poder quitarse de ese frío, porque se te acercó el ángel de la muerte, vive contigo. Hasta la eternidad de las eternidades. En hebreo, esto es adei-ad. Adei-ad es una expresión que aparece en la Biblia numerosas veces. Hay dos sinónimos que denotan eternidad. El primero es leolam, que significa para siempre. Leolam wahed, para siempre o por siempre, traducido generalmente como por siempre, que indica el punto final del continuo temporal. A menudo se emplea la expresión leolam wahed, que significa para siempre la eternidad. Eternidad designa aquí el dominio fuera del continuo temporal, en el que el concepto de tiempo no existe en absoluto. Incluso en tal dominio atemporal existe, sin embargo, todavía un tipo de hipertiempo en el que los sucesos pueden acaecer en una secuencia lógica. El Midrash llama orden del tiempo, Seder Zmanim. A ese y por tiempo, la expresión la eternidad de las eternidades, ad adei, denota un dominio que está incluso más allá del hiper. Tales estudios que estamos teniendo ahora y lo que vamos a tener mañana es la razón para la cual debemos mantenernos en el mismo lugar y vivir juntos. Porque después del primer nivel, que es la Pashat, viene el Midrash. El Midrash es también muy importante, lo base de la interpretación, lo básico de la interpretación de la Torah. Pero la Sitra Achra está haciendo todo lo posible para que hagamos decisiones para separarnos por causa del desafío que tenemos frente a nosotros ahora. ¿Puedes subir un coche?
¿Bajarlo? ¿Esta? Bajar. Ajá, quiero leerlo de rejita un poquito. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Algo que me suena eso. Por ahora. No me sale. Y bueno, mañana en el partido final del Mundial va a perder España porque apoya a Palestina. Sí, Sí. ya sabemos. Y Argentina va a ganar. Sí, sí. Has recordado de algo. Sí. ¿Sabes dónde está mi verdadera casa? Mi verdadera casa, donde yo me siento en casa realmente, por dentro de la Torah, en la Sotiot. Cuando estoy leyendo, estudiando Torah en hebreo, mi alma se siente en casa. No importa dónde esté físicamente, me siento en casa. Esa sensación que he llegado a casa está por dentro de la Torah. Yo lo encuentro imagínate. Es ahí. Está bien, Torah. ¿Qué habías escrito? No, que yo creo que había escrito algo sobre esa palabra Adei. Me acuerdo de haber visto esa palabra en hebreo, sí. Sí. Pero seguí mientras yo lo voy a completar. Bueno, el sexto capítulo del primer capítulo, parte 6 del primer capítulo, que dice 10 sefirot. De la nada, su visión es como la aparición del rayo. Su límite no tiene fin, su palabra en ellas está corriendo y regresando. Se participa en su dicho como un huracán, y delante de su trono se postra. Su visión. El término para visión es aquí zafir, que generalmente denota una visión mística y profética. El Ejadot, un antiguo texto místico que podría ser contemporáneo del Sefer Yetzirah, habla de visión zafía de la Merkabah. La Merkabah es la carroza divina de la visión de Ezequiel. Y el término se emplea para denotar la experiencia mística en sus más altos niveles. O niveles. El Sefer Yetzirah describe ahora cómo las sefirot aparecen en la visión mística.
En anteriores secciones, el texto habló de los ejercicios para visualización del Sefirot y ahora describe su aparición. El Bahir, otro texto muy antiguo, explica que la palabra tzafía deriva de la raíz tzafá, indica que uno está mirando hacia abajo desde una gran altura. Es la experiencia de salir de tu propio cuerpo y mirar por dentro desde afuera. Que significa que tus sefirot están activadas. O sea que eso te pasa con la Merkabah. Sí. Con la Merkabah puedes ir. Interesante esto para mí porque he tenido todas estas experiencias aún antes de hacer Teshuvah. A mí me suena con lo que me pasó el otro día en la meditación. Que me vi de arribita con la formita de la Margarita David. Una meditación que hice. No muy alto, me habré visto 2 metros. De 2 metros, sí. Wow. Más o menos. Sí, porque Pero fue un segundo, fue así, un segundito no. se eleva igual. Para mí, mayormente cuando tomo un buen vino puro y estudio de Torah, camino en las nubes, literalmente. Porque el vino ayuda a tu alma a elevarse hacia Hashem. Así que anoche tuve esa experiencia también. Porque el vino que tomamos era muy puro, sin conservantes. El Bahir, sí, los otros textos, que tenemos el libro Bahir, vamos a estudiarlo un día. Otro texto muy antiguo explica que la palabra, porque ahí leí eso. En la sección anterior, el Sefer Yetzirah habló de la Sefirot como 10 profundidades. Cuando se mira a una profundidad, se está generalmente mirando hacia abajo. En el de Jalot, a menudo se escribe la experiencia mística como un descenso y es llamada descenso a la Merkabah. Pero no así, no un descenso, sino una llegada a la Merkabah. Una razón para la que mirar a las Sefirot es llamado un descenso es porque para conseguirlo se debe primero alcanzar una conciencia tipo Jochma, tal como se ha dicho antes. Sin embargo, en la disposición de las Sefirot, Jochma es la más alta, al menos de las que son aproximables. Para trepar al árbol de los 32 senderos de sabiduría se debe empezar por ligarse uno mismo a Jochma, sabiduría. Conseguido esto, se mira hacia abajo de las demás sefirot. Solo entonces se empieza a trepar por las sefirot, empezando por las más bajas. Ascender, descender. No literalmente como una ascensión física. Como la aparición del rayo, la expresión está tomada del versículo y las hayot, que son los cuatro seres vivos, son los hayot, las hayot. Y las hayot corriendo y regresando como la aparición del rayo Bazak en Ezequiel 1:14. La palabra Bazak, que solo aparece en este lugar, en la Biblia se traduce generalmente como rayo o relámpago. Según otras interpretaciones, Bazak denota un meteoro destellante o una burbuja que estalla. Según todas estas opiniones, lo que el Sefer Yetzirah está afirmando es que las Sefirot se pueden visualizar
solo por un instante y luego desaparecen. Cuando estoy meditando, no son permanentes tampoco. Para mí, Keter no ascendió de un lugar. Cuando lo aprendí, descendió con la cortina que cubre a Enzo. La cortina que vi de fuego cuando vi a Adán Kadmon cubría el fondo de Keter. Keter salió de eso, siendo el color de fuego, un color naranjado, brillante, como una llama. Para alguien que está mirando esto por primera vez y te sientes como, esto está muy elevado, no consigo capturar nada, mejor vuelvo a mi iglesia. No, tranquilízate. Tranquilízate, porque mañana vamos a empezar a estudiar la Biblia que tú también tienes, hermano, de la nada. El estudio de mañana, a partir de mañana, será como la creación que hizo Hashem. Vamos a entender la mente de Hashem a través del estudio de la Biblia que tú tienes, hermano. Así que tranquilízate. Vas a entender. La palabra, según todas esas opiniones, lo que el Sefer Yetzirah está afirmando es que las Sefirot se pueden visualizar solo por un instante y luego desaparecen. En contexto. El gran cabalista Rabbi Moshe de León, que vivió entre los años 1238 y 1305, conocido principalmente por la publicación del Zohar, o Zohar. Yo me gusta pronunciarlo como Zohar, como es en hebreo. Zohar. Sí. Zohar nos ofrece más analogía interesante. Cuando las sefirot se contemplan en visión mística, su apariencia es como reflejo en una pared de la luz del sol, justo lo que vi, por un cuenco de agua, en tanto que la superficie del agua esté completamente inmóvil y la imagen reflejada resulta clara, pero la más ligera vibración la hace romperse y oscilar abruptamente. Similarmente, en teoría es posible una visión clara de las sefirot, pero solo con la mente absolutamente tranquila y en calma. El más tenue pensamiento externo destruye la imagen completamente. Cuando la mente se halla en un estado en el que puede visualizar a las sefirot, las más mínimas distracciones la perturban. Vamos a tomar un break a las 4, en 5 minutos. Su límite no tiene fin. Obviamente deriva del versículo: de cada límite he visto el fin. Tu mandamiento es muy amplio. Salmo 119, 96. La palabra hebrea usada aquí es límite, tajlit. Sí. También el nombre tajlit, la palabra tajlit significa un límite para oso, pero también, además, significa tu propósito en esta vida. ¿Cuál es tu tajlit? Alguien que te pregunta cuál es tu tajlit en esta vida, está preguntando cuál es tu propósito. Aquí la traducen como límite, tajlit, que también significa completamiento o último. Deriva de la raíz kalá, que significa Mira. sí. Kalá no es novia. Novia. La novia significa en hebreo completar. Porque según la Kabbalah, para ser un hombre completo tenés que estar casado. Exactamente, es la enseñanza de la Kabbalah de siempre, de que no estás completo, aunque tenga una Torah
fantástica, eres rabino, te conocen todos, estás incompleto sin novia. Se tiene que completar ahora. Perdóname, no estás completo sin esposa. Exacto. Pero sí, dígame. Que no, que yo veo como el matrimonio, lo veo absoluto completo, el matrimonio, Sí, veo absoluto completo. es una existencia espiritual muy alta. Ajá, sí, Como decía en la otra clase, aún la manera que entendemos el sexo ha cambiado. Como hombres es difícil cambiar la perspectiva, pero para mí, no sé, para ustedes se ha cambiado el sexo, no es algo que pide el cuerpo, el sexo es algo que pide el alma. En tal situación como el matrimonio, para subir más alto, superando lo físico. claro. Entonces, nos quita deseos tipo random, sin de la nada. Oh, ok, has llamado a una amiga, ¿está disponible? No, ya no, ya no. Ahora ella está llamando diciendo, ¿está disponible? No, estoy estudiando Torah. No. Exactamente. ¿Te quieres casar? Ahí sí. Sí, si te quieren casar, bueno, No. pero ahí te cuelga, ¿eh? ¿Quieres casar? Sí. Así que cambia todo, natural. La palabra, ¿dónde estamos? Terminar, calar, ajá. Deriva de la raíz calar. Propósito viene de qué? De calar. Qué profundo. Que el propósito de la vida es casarse y multiplicarse. Ok. Como los cielos y la tierra se terminaron, calar, Génesis 2:1. Taflit también denota propósito, puesto que cuando algo cumple su propósito se dice que se ha completado o realizado. La expresión, su límite no tiene fin, que es Ketz. Puede compararse a la expresión anterior, su medida no tiene fin, Sof. Ambos términos, Ketz y Sof, denotan un final, pero con matices de significado algo diferente. La palabra Sof, que tiene raíz como Safá, que significa dejar de existir. El término Ketz, por otra parte, viene de Katzatz, que significa cortar. De ahí que el fin implicado por Sof sea donde algo deja de existir, mientras que Ketz implica el punto en que es cortado, o sea, su límite o frontera extrema. Como lo explica una autoridad, Sof es el fin en relación con lo que sigue y Ketz es el fin en relación con lo que le sucede. Cuando el Sefer Yetzirah habló antes de las Sefirot como extensiones, el texto decía que no tienen Sof. Esto indica que no hay lugar en el que cesen de existir por muy lejos que uno avance. Es una infinitud de extensión. De mismo modo, cuando Dios es llamado Ein Sof, literalmente sin Sof o sin fin, significa en sí mismo que no hay lugar en que Él cese de existir. Son las Sefirot y sus proyecciones, sus dimensiones. En este lugar, por otra parte, el Sefer Yetzirah está hablando de las Sefirot tal como aparece en la visión mística. El texto dice entonces que su propósito, completamiento y resultado no tienen límite que es. Aunque las Sefirot sean vistas solo como un destello, no hay límite a la comprensión con la que pueden incluir al individuo. Escogió una geometría. Bueno, señores, ¿Te la comportan? ¿qué cosa? Una geometría. Sí, La geometría de Calá es 75. sí, Y la de Jalá, que es el pan, el pan, que representa que la mujer cumple todas las cosas, sí, es de
36, Wow. que da 111 Sí. de geometría, Que es igual a que es igual a milagro. Aleph. A ver, la letra Aleph, que no quiero seguir, pero sí. Wow. Milagro o cierta palabra usada. Bueno, milagro. Letra Aleph se vincula a la letra Aleph. También equivale a la palabra Pelé, que significa maravilla o milagro. No. Wow. כל הכבוד. Entonces, Baruch Hashem Adonai Leolam Vaed. Hasta la próxima clase de Sefer Yetzirah durante la semana. Bien, adiós.